Hola amigos y suscriptores del Ventiluz. En esta ocasión vamos a hablar de Jesús. ¿Qué mensaje vino a anunciar? No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, den un like, activen la campanita para recibir notificaciones, dejen sus comentarios y síganos en nuestra página de Facebook. Sin más que decirles, mi nombre es Walter y presento a mi hermano Raúl. ¿Cómo le va? Bien, Walter. Bien. Contento de poder volver a reiniciar nuestras tareas con el Ventiluz. Bueno, bárbaro, yo también. Bueno. ¿Vamos derecho al tema? ¿Qué le parece? Vamos derecho al tema. ¿Qué mensaje dijiste? Vamos a contar. ¿Qué mensaje vino a traer? ¿Qué vino a anunciar? Bueno, me parece que está bueno hablar de eso, Walter, porque como venimos hablando en nuestras series de Ventiluz, hay mucha tergiversación, mucha oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque para algunas partes del mundo Jesús vino a traer un mensaje a luchar contra el sistema opresivo que son el capitalismo. Estoy hablando de nuestro siglo, ¿no? Una manera de entender el mensaje, una forma del mensaje. Claro, una parte que este es un revolucionario. Un revolucionario, ¿viste? Que claro, está atacando según ellos, que ataca. Una visión. Una visión. Otros lo ven como un milagrero, eso creo que es la palabra, aunque no guste tal vez, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay mucha captación en cuanto a que, bueno, ¿viste? Si vos tenés un problema de la visión, venís que Jesús te sana. Prosperidad, a ver qué se te ocurre. Un médico mano santa. Pues podría ser, sí, bueno, pero voy a decir médico mano santa, por ahí puede sonar como que nosotros no decimos eso, no es mano santa. Eso por ahí uno lo puede ver de esa manera, pero generalmente las personas con necesidades, claro. Hay personas con adicciones, y entonces, bueno, vení que Jesús, y ese es el mensaje. Otra visión, otra ¿viste? forma de ver el mensaje. Y otras personas lo ven como un gran economista que cómo reparte, cómo da, ¿viste? Sí, cómo distribuye lo que hay. Exactamente. Entonces, por eso que Jesús en parte es admirado, pero en sí, ¿viste? Una parte mira esto y otro mira esto. Pero, cada uno tiene su caleidoscopio, claro, lo mira y su... Pero eso es lo que viene a hacer Jesús. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar nosotros. Claro, porque... En realidad vino a hacer eso, pero no es lo único ni es lo más interesante para nosotros, ¿puedo decirle? Y sí, porque en el fondo, vamos a, ¿sabes qué podemos hacer? Ir directamente a lo que Dios dice. Vamos. A lo que Dios dice. Cuando digo vamos directamente a lo que Dios dice, me refiero a la Biblia, ¿viste? Ah, claro, a donde está testimoniado. Exactamente. En el escrito, digo, ¿no? En el escrito, aun cuando, ¿viste? Muchos pueden llegar a decir, sí, pero qué sé yo, si la Biblia la escribieron uno, si dijeron esto, ¿viste? Eso sería otra polémica. Claro, bueno. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 4 y en el verso 42. Ahí arranca y vamos a leer 42, 43 y 44. Yo tengo la versión internacional, la leo de acá. Cualquier cosa leemos la Reina Valera para comparar. Bueno, 4:42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo y que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Bueno, creo que es concluyente. Uy, para mí sí.
Va, qué sé yo, no Sí, sé. porque dice, es necesario, la versión mía dice, él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, Walter dice, anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Evangelio, viste que se habla de evangelio, evangélicos, pero ¿qué es evangelio? ¿Cuál es el significado de evangelio? Y la palabra en el tiempo, agarrando el sentido más literal de la palabra, aún que se ha ido transformando en los diferentes idiomas, las diferentes lenguas, es una buena nueva o una nueva oportuna de este momento buena. Una buena noticia. Una buena noticia. Bueno, eso es lo que dicen. Vengo a anunciar una buena noticia, que es el evangelio, que es el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? No, porque dice, vengo a anunciar el reino de Dios. Y bueno, ¿pero qué es el reino de Dios? Ahí entramos justamente a ver porque ¿qué dice? Y dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Claro, el mensaje es puntual, ese. Él fue enviado a eso. A anunciar el reino de Dios. Notemos que esto es cuando ya Jesús comenzó su ministerio, pero antes que comenzara su ministerio, dice que hubo una persona que fue ya profetizado por el profeta que había dicho de que alguien iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Ese nos estamos refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y vamos a ver qué decía Juan el Bautista cuando comenzó su predicación. En el capítulo 3 del libro de Mateo lo encontramos, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, vos fíjate que primero vamos a hacer una de las perlitas que vamos a ver esto de... porque uno, viste, cuando dice arrepentido, viste, ¿qué estaba queriendo decir Juan el Bautista? ¿Vos te acordás que nuestro amigo y hermano Javi había hecho una descripción de la palabra arrepentido? Metanoia. Venida del griego. Venida del griego metanoia, que significa cambiar la forma de entender y ver. Exactamente. ¿Por qué? Dice. Viste que ahora perdón. Dale. Viste que ahora se habla de, dan un término muy, reconvenirse, reconstruirse, reconvenir sería. Hay un término más específico aún que usan hoy, que es reestructurar o revisar y reestructurar. Bueno, pero pienso que... Bueno, pero ¿por qué Juan dice esto? Bueno, si lo pusiéramos en contexto, yo te voy a dar mi visión. Tu opinión, tu visión. Claro, creo que las clases dirigentes de aquel momento tenían problemas con Juan, y no es que Juan vino a decirles esto, pero ya había un problema puntual, ¿no? Sin entrar en el tema específico de qué pasaba en el momento. Pero el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento era para todos, pero había unos que tenían problemas con esa manera de encarar Juan. Sobre todo los dirigentes, ¿no? Bueno, o sea, pero bueno, vos hiciste o sea, creo que vos, me parece, te voy a interpretar. Dale. Que vos decís los dirigentes porque ellos eran los encargados de transmitirle al pueblo. Claro. Pero ellos eran los encargados de decirle cómo era el reino de Dios. Exacto, a mí me gustó. Por eso dijiste vos que ellos tenían problemas. Y sí. O sea, entonces el pueblo tenía un problema, porque en el fondo no sabía, ¿viste? O sea, no sabía. Sabía lo que los dirigentes habían dicho de lo que era el reino de Dios, o cómo entrar al reino de Dios, que es más... O sea, eso todavía es más finito. Más finito. Bueno, ahora bien, fíjense, o fijémonos, Walter, que cuando Jesús se inserta en Israel, produce un hecho muy sugestivo que dice que
vamos a ver acá, yo lo tengo para que veamos cómo está plasmado en la Biblia. En el libro de Mateo dice, en el versículo 4, en el capítulo 4 y versículo 24, lo tenés Mateo 4, 24, sí. Dice, dale, y se difundió su fama por toda Siria. Upa, ¿cómo por toda Siria? Siria, él vino acá, comenzó en Galilea y siguió por el territorio de Israel. Pero dice, se difundió su fama por toda Siria, o sea, que traspasó las fronteras. Más allá del Medio Oriente. Más allá de Israel. Claro. Papito, ¿cómo es esto? Cuando vos lo tenés y mirás esto, y viste, se difundió su fama, vos lo lees por toda Siria. Pero Siria no está, Jesús no estaba en Siria. Pero su fama traspasó. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha, dice. No dice, le siguió gente, mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No sé. Si vamos a hacer un cálculo, la gente que hay no se puede calcular. Y no. Pero ahora, Walter, ¿cómo es esto? Y la verdad, ahora, ¿cómo se difundió la noticia? Uno ahora tiene referencias porque... Ahora están las redes sociales, claro, Twitter, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí les pedí que dieran un like, que se suscriban, Facebook. Claro, uno hace, todas las redes sociales. Claro, le presta mucha atención a eso, claro. Y aparentemente las noticias se propagan con mucha rapidez. Pero claro. En aquel momento... No. Porque estamos hablando de Israel. Es más, los reyes mandaban mensajeros unos a otros, claro, para que se enteraran las noticias de un reino a otro. Y este mensajero, del que estamos hablando, vino con este mensaje que evidentemente irrumpió en un momento bastante... Yo explicaba lo de Juan el Bautista con cómo la dirigencia del momento se puso brava con Juan el Bautista. ¿Se puso brava? Y me parece que sí, ¿no? Se enojaron, ¿no? Y eso que era el mensajero. Era el mensajero. Imagínense si era el primer mensajero. Viste que generalmente dice, no se enojen con el mensajero. ¿Viste? Claro. No se enojen con el mensajero. Sí, yo vengo a decir algo. No cañé con él. Muchos políticos lo están usando. Bueno, sí. Si no se enoje con él, yo solo vengo a decirlo, no se enoje con él, no maten al mensajero. No maten al mensajero. Bueno, lo mataron al mensajero. Sí, a los dos. Bueno, al mensajero. Bueno, ahora bien, vos fijate que estábamos hablando del reino de los cielos, sí. y en la palabra de Dios no hay una definición de lo que es el reino de Dios. No te vas a encontrar, no te encontrás diciendo, este es el reino de Dios, es esto y esto. En realidad hay una anunciación, pero una definición no hay. No hay. Bueno, pero nosotros vamos, o sea, el pueblo fue descubriendo. ¿Por qué? Porque él dijo, yo vengo a anunciar, y dice que él predicaba. Uh-huh. Pero, viste que generalmente uno cuando viste las predicaciones, viste, vos vas y hablas. Ahora después te pones el sombrero, te retiras y te vas. Hay alguien del siglo pasado que dijo, más que decir es hacer. Claro, mejor que hacer es prometer. No, mejor que... No, bueno, mejor que... No importa, déjelo ahí. Bueno. Mejor que hablar es hacer. Y Jesús estaba haciendo. Porque dice que atendía a los afligidos y que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, los sanó. Ahora bien, eso es lo que estaba haciendo en forma práctica. Claro. Y estoy leyendo un hecho, porque después cuando vamos a ver los distintos hechos en el libro de Mateo, Lucas, Marcos, nos vamos a encontrar con infinidad de hechos realizados por Jesús. Curar leprosos, ciegos de nacimiento, paralíticos, lunáticos, endemoniados.
resucitó gente, no a Lázaro, sino anterior también había resucitado, pero eso era lo práctico. Digamos, yo puedo decirle algo, digamos que esto fue como en una solución acuosa, uno tira una tinta y cuando esa tinta empatiza bien, enseguida el agua toma el color de la tinta. Lo que pasó es que estas cosas que fue haciendo, porque nosotros hablamos de que llegó hasta Siria, desde Judea, desde Galilea, Jerusalén, desde todas las provincias de Israel, llegó hasta el otro lado del Jordán. Es como si dijéramos, atravesó el Amazonas y llegó al río de la Plata. O al Río de la Plata y llegó al Paraguay, a Brasil. Se extendió. Estas cosas que Jesús hacían que empatizara mucho más todo eso. Y claro, este hombre sorprendió diciéndolo, anunciando el reino de Dios, pero esas cosas que hacían. Sí, pero vos sabés que vos hablaste de los dirigentes que se enojaron con Juan el Bautista. Los dirigentes, o sea, los fariseos, los sacerdotes, se enojaron no por esto, que estaba sanando y curando. Eso no los enojó, Walter. ¿Qué fue lo que los enojó? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que los puso? Los puso bueno, en odio. En odio, sí. Es esto que vamos a leer ahora. ¿Dónde estamos ahora? Seguimos en el Mateo, ¿no? Mateo 4, 25. Le siguió mucha gente de Galilea, del Capo, de Jerusalén, de Judea y del pueblo del Jordán. Acá Jesús estaba en forma práctica mostrando parte de lo que era, porque comenzó su misterio, de lo que era el Evangelio del Reino. Pero ahora va a decir, y esto es lo que los irritó. En el capítulo 5, verso 1 dice, viendo la multitud. O sea, acá de vuelta vuelve a aparecer una multitud. O sea que nunca fue que venían 4, 5, 10, 20, multitud. No, acá no especifica cuántos eran. Subió al monte y se sentaron, sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, Jesús les enseñaba diciendo, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Terribles palabras para los dirigentes. ¿Por qué? Supongo que más o menos por lo que pasa hoy en día. Exactamente. Porque los religiosos tenían una serie, ellos tenían el Talmud, la Mishnah, que eran interpretaciones de las leyes que había dado Moisés, por los cuales el israelita, el judío, para entrar al reino de los cielos debía cumplir estos requisitos. Ahora acá Jesús le dice, los pobres en espíritu entran al reino de los cielos. Mamita. ¿Te puedes imaginar ese... ¿Cómo? ¿Qué? Sí, esto es mío. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando para el judío tenía que hacer de todo para entrar. Por eso que estas personas que Jesús estaba, que los estaba amparando, que los estaba curando, se sentían, ¿qué palabra? Incluidos. Jesús, que era el que venía a anunciar el reino de los cielos. Además los demás le decían rabí, ¿no? Maestro. Mira, no interesa si le decían rabí, maestro. Él lo veían porque él estaba mostrando cómo Dios los amaba. Cosa que los otros los dirigentes los habían marginado. Voy a ver si recuerdo, déjame que no tuve la precaución de anotarlo, pero hay un hecho para que veamos. Pero busque tranquilo, yo mientras voy repasando. Si les gustan, den like. Y bueno, desde ya síguenos en el canal de Facebook, ¿sí? El Ventiluz, ¿sí? Mientras mi hermano busca el contenido.
Si les gusta el contenido, den un like, suscríbanse, activen la campanita. ¿Sabés que déjame que era, acá está Mateo era, si mal no recuerdo, dice que el Señor era en su naturaleza inclusivo. Eso es hermoso de ver, porque lo que pasaba era que el resto de los dirigentes, y los discípulos mismos, no recibían a los ciegos, a los pobres. Es más, les molestaban, me parece a mí, por lo que dicen los textos, ¿no? Y recordá el caso del ciego de nacimiento. Ah, en Juan 9. Juan 9, sí. Que él estaba ahí tirado y pasaban, y al contrario, decían pues por su pecado, ¿eh? Así que es un pecador, olvídate. Está fuera del reino de los cielos. Está fuera del reino de los cielos. Imposibilitado para entrar. Imposibilitado. Hacían mucha discriminación, o sea, eso traía discriminación, que por eso, vos acuérdense que hay un hecho en el cual Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores. Publicanos eran personas que lucraban, que cobraban impuestos. Tenemos el caso de Zaqueo, el caso de Mateo. Mateo mismo. Mateo mismo. Sin embargo, ustedes... El centurión. El centurión, muy bien. O sea, todas estas personas que Jesús atendía, que les estaba diciendo, el reino de los cielos es para ustedes. No había que hacer. Ahora, acá lo encontré. Eso está en el capítulo de Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Fíjate vos, esto que vamos a leer era un escándalo para la sociedad de ese momento, y lo es también para hoy. Yo me estoy hablando de Israel, ¿eh? El capítulo 8, ¿qué dice? 1. En el 1, sí. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que conocemos que María Magdalena, prostituta, ¿no? Sí, prostituta. Y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más de los que lo ayudaban con sus propios recursos. Las mujeres. ¿Vos sabés que en Israel en ese momento la participación de la mujer era nula? Y hoy, en la actualidad también. Vos viste que cuando vos ves los videos de YouTube, ¿viste? Las mujeres van por un lado y los hombres por otro. Sí. Tienen sus lugares en la sinagoga, ¿viste? No participan. No, en el mundo religioso es así. Y fíjate que antes que eso, en el 7, hay un hecho en el cual, 7:36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con sus lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado para sí, mirá qué bueno esto, lo había invitado para sí, lo quería Jesús para él solo, lo había invitado para sí, dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces, ahí ves, ¿qué es lo que había en ese momento? Lo que había en el momento en cuanto a lo que los dirigentes decían en cuanto a los pecadores, a los publicanos, a las mujeres, porque recordemos que en Israel, Walter, vos lo sabés, que había
Tres clases de personas que tenían toda la plata, que eran dos clases Altas. los aristócratas, los comerciantes y la parte religiosa. Los demás eran todos pobres porque ganaban muy poca plata, los explotaban. Bueno, que era la mayor cantidad de gente, de explotados por todo, ¿no? Me estoy a punto de reír porque es muy parecido a lo que pasa hoy. Exactamente. Por eso que Jesús viene a traer buenas noticias. Porque el mensaje de Jesús es, Dios los ama. Ahora, le hago una pregunta. Esa buena noticia sigue en pie. Sigue en pie, pero no se difunde. Pero no ha variado. No ha variado. Los términos son los mismos. Por gracia. Por gracia. De regalo. De regalo. Lo que pasa es que algunos dicen, bueno, mirá, la salvación y la entrada al reino de los cielos es por gracia. O sea, Dios te justifica y te perdona, pero de aquí en más te tenés que empezar a portar bien. O sea, hasta acá está, vos fuiste lo otro, bueno, ahora tiene que haber en vos una transformación de tu carácter, de tus palabras, de tu modo, ya tenés que dejar. Por eso sacan y dicen, bueno, el viejo hombre, ahora es el nuevo hombre, ahora ya te cortás el pelito, ¿viste? No decís malas palabras, eso es la doctrina. Claro. La doctrina, que es la doctrina que tenían los fariseos. Que vos fijate que cuando... A ver, otra cosa muy importante es que Jesús no vino a traer una nueva doctrina. Porque vos sabés bien que... ¿Cómo? Sí, porque hoy día dice, no, Jesús trajo una doctrina nueva. Entiendo. O sea, sí. queriendo, ¿qué hacen con eso? Con eso dejan el Antiguo Testamento como obsoleto, como viejo, que eso le pertenece a los judíos, y ahora vamos a hablar de lo nuevo que dice Jesús, de lo que trae Jesús, ¿no? Y entonces arrancando de ahí comienzan a traer, pero cuando vos lees acá, ¿viste? ¿Cómo? Pero traje una nueva doctrina, ¿qué vino a enseñar Jesús? Y vos te encontrás que, a ver si lo encuentro, acá está Lucas, por ejemplo, dícese, recuérdenme que la próxima vez tome nota de lo que... Sí, por favor, que no nos pase esto en el aire, pero vuelvo a aprovechar, el contenido está, si les gusta, den un like, activen la campanita, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Hay un momento en el cual... Pero me imagino que usted se refiere a que Jesús permanentemente apeló a los profetas, ¿no? A Moisés, al escrito. Eso lo decís vos. Esto lo digo yo, sí, claro. Pero lo decís vos porque lo viste acá. Sí, claro, sí, no es una idea mía. No es una idea tuya, porque generalmente dicen todo lo contrario. No, pero Jesús vino y dijo eso. Jesús cambió todo eso. Claro, no, vino. Como que lo modificó, como que lo cambió. ¿Vos te acordás ese hecho en el cual venían los discípulos vieron los fariseos vieron que los discípulos se comían con las manos sucias? No se ven las manos sucias, no se ven lavar las manos. Y los fariseos le dicen, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Por qué dicen eso? Porque, como habíamos dicho, la Misná y el Talmud, dice que eran todas leyes que tenían que guardar, como lavarse las manos, lavar los jarros, los utensilios, ¿viste? Y Jesús les dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto le dicen los fariseos. La tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. Acá Jesús dice, no digo yo, dice, ¿por qué quebrantan un mandamiento de Dios? O sea, Él los remite a lo que Dios había dicho, o mejor dicho, lo que Moisés había dicho, que dijo Dios, que había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, y acá dice, fíjate lo que dice, pero vosotros dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que podía ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, modificaron. Entonces, vos fijate que a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Jesús siempre apela a lo que Moisés dijo. ¿Ustedes no escucharon que en el principio Dios los creó varón y hembra? Varón y hembra. ¿Usted me entiende, eh? O sea, apela ya. Y así es todo. Porque en el Antiguo Testamento Dios a través de Moisés había instaurado leyes. Leyes para que no opriman, para que no tomen usura, para que no den plata prestada con intereses, para que ayuden al prójimo y a las viudas, no los dejen desamparados. Todo eso no se hacía. Bueno, apelamos al sistema financiero que se reconvenga entonces. Así que bueno, podríamos estar, qué sé yo, 2 horas hablando de esto. Sí, lo que pasa es que estoy mirando a nuestro productor a ver cuánto tiempo nos queda. Ya Claro. estamos en el límite. Estamos en el límite. Pero sí les decimos a los que están escuchando que ellos mismos pueden ir a la Escritura y van a encontrar todo esto que estamos diciendo y mucho más todavía. Claro, porque este Jesús, este mensajero, además dijo que nadie será enseñado de hombre. Exactamente, a nadie se ha enseñado del hombre. Y vamos a terminar con algo que dijo Jesús. Y fíjate, cita también el Antiguo Testamento, cuando este es el mensaje que dejó al mundo. Cuando tuvo una entrevista con Nicodemo, un sacerdote, un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y cuando tuvo el encuentro con él le dice, voy a resumirlo, le dice al fariseo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando y reitera, todo aquel que cree, que acepta esto. No dice que vos tenés que creer, aceptar y luego hacer esto. Ahora me dicen, y bueno, eso es muy fácil. Entonces yo puedo creer, aceptar y hago lo que quiero. No. Pablo dijo, no. Dijo, lo leo de lo que dice Pablo, cuando él habla de la gracia. Y entonces, adelantándose a esto que digo yo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No. Pero todos hacen hincapié en que no, bueno, entonces vos podés tomar, beber, fumar, total, Dios te acepta y te perdona. Es la gracia barata, dicen. Así que bueno, podemos seguir hablando de esto y mucho más en otras ediciones. Walter, ¿qué te parece a vos? Me parece bárbaro. Bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo Ventiluz. No se olviden, un like, suscríbanse. Los comentarios que pueden dejar. Es verdad, te agradezco mucho. Hagan sus comentarios. Si les gustó. Y si no les gustó también, hagan sus comentarios. Estamos abiertos a cualquier cosa que tengan para decir. Hasta el próximo Ventiluz. Chau. Chau, chau.